Mire, mi hermano, nosotros estamos viendo la serie llamada Verdaderamente Libres. Verdaderamente libres, mis hermanos. Y hoy en esta mañana yo meditaba y oraba al Señor. Y el Señor me mostraba que si verdaderamente, yo le hago una pregunta, ¿verdaderamente usted ha sido libre? El Señor me mostraba que hay algunos que no han sido libres. Con este va a ser el tema número 11, mis hermanos, que hemos estado hablando de cosas, de situaciones, de carácter en nuestras vidas que no nos permiten avanzar en los caminos del Señor. Y no tenemos esa verdadera libertad con la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor. No nos permite. ¿Cuántos de nosotros aún nos seguimos enojando? Aún tenemos un carácter explosivo. Cualquier cosa y ¿no? Nos convertimos en Hulk, ¿verdad? En hombre verde. Y eso por citar otras cosas, ¿no? ¿Cuántos todavía aún tienen envidia? ¿Cuántos aún guardan rencor? ¿Cuántos aún tienen amargura en su corazón? De todos y cada uno de los temas que hemos estado hablando, aún hay en nuestro corazón la inmoralidad sexual también. ¿Cómo es que vemos a las chicas? ¿Verdaderamente somos libres? Eso es algo que el Señor a mí me confronta, mis hermanos, porque primeramente es para mí. La palabra que yo traigo es primeramente para mí, mi hermano. Y luego yo la quiero dar a ustedes. Pero 11 temas, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿verdaderamente hemos sido libres por el Señor? ¿Estamos siendo libres de todas las cosas, de todas las exposiciones, de toda la palabra que el Señor nos ha traído? ¿O continuamos igual? Mire, la libertad se expresa cuando eres verdaderamente libre. Tú le expresas al Señor con esa libertad el amor que Él ha derramado en tu vida. Y tú le empiezas a adorar. Así como Bartimeo, ¿cuántos estuvieron el viernes? Bartimeo fue un hombre que pidió misericordia y el Señor le dio misericordia. Pero aparte le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Y él recobró la vista y dice la palabra que se fue, que dejó al Señor. ¿Eso dice la Escritura? No, dice que lo siguió, pero le seguía ¿cómo? Glorificando al Señor. Y cuando él glorificaba al Señor, todos los que lo veían y sabían que Bartimeo había sido un hombre ciego y que glorificaba al Señor con su vida, todos los que lo veían, dice que alababan a Dios. Y hermanos, de verdad, yo creo que esta exhortación, y recuerde que exhortación no es regaño, exhortación es animarnos, es animarnos. El Señor nos quiere animar a que verdaderamente seamos libres. Es lo que Él quiere para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Él viene pronto, mis hermanos, y Él va a venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y mire, hoy en esta mañana le voy a hablar libres de la ira. Libres de la ira. Vaya buscando la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 19. ¿Y qué es la ira, mis hermanos? La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. La ira. La ira puede manifestarse contra uno mismo, mis hermanos. Por ejemplo, en una autoflagelación o suicidio. Hay gente que está enojada, que tiene ira en contra de la sociedad, en contra de sus padres, y lo primero que buscan es el suicidio. Puede llegar, la ira puede llevarnos a esto, mis hermanos. Y también puede llevarnos a ir en contra de los demás a través de actos violentos, inclusive cometiendo asesinato también. Hay gente que no mide su ira, su coraje, y arremete contra esa persona que lo ofendió, le hizo daño. Hoy en día, mis hermanos, vemos una sociedad enojada,
Cualquier cosa inmediatamente responden con violencia. ¿Ha visto eso o no? Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, estamos siendo también contagiados, no del virus COVID, sino de ese mismo coraje, de esa misma ira que la sociedad hoy en día tiene. Y el Señor nos quiere hacer libres de esto, mis hermanos, de este sentimiento negativo. La ira, mis hermanos, es una emoción muy compleja que experimentamos todas las personas. Está presente en cualquiera de nuestras acciones y puede surgir por diversas circunstancias, tales como un conflicto laboral, un trato injusto e irrespetuoso, alguna frustración por lograr algo, entre otras cosas, ¿sí? Y en estos casos, mis hermanos, la ira puede ser tan leve como un disgusto momentáneo, o transformarse también en un sentimiento de rencor y de odio. A eso nos puede llevar la ira, mis hermanos. Por otra parte, la ira también genera cambios físicos que pueden poner en peligro el estado de salud. Mire, dicen los médicos que el cáncer, la mayoría de la gente que se enferma de cáncer, algunos es por genética, pero otros es por corajes que dan, por la ira. ¿Ha visto la gente que tiene las manos así? Es gente, y usted las ve y es gente rencorosa. Es gente que tiene ira en sus vidas. A ver, revísese los dedos, a ver si nos tiene chuecos. Porque si los tiene chuecos, tenga cuidado, hermano. A lo mejor son corajes. Se retuerce del coraje y se le hace así la mano, ¿no? De veras, la enfermedad la ira puede ocasionar un mal en nuestra salud, ¿sí? Puede agitarnos en la respiración, ¿sí o no? La adrenalina va a un aumento, ¿verdad? Y aumenta nuestro ritmo cardíaco también. A veces la gente cuando se enoja, cuando le da cólera, le da ira, ¿qué le sucede? ¡Ay, ay, ay! Y les da un paro cardíaco, ¿sí o no? Afecta la salud la ira, mis hermanos, ¿sí? Porque genera también la presión alta, entre otras cosas. Cuando una, mis hermanos, o varias personas experimentan una situación que les provoca ira, generalmente reaccionan a esa situación y se expresan a través de gritos, insultos y golpean algo. Oh, te estoy hablando, ¿sí o no? Voltee con el que tiene al lado, dígale, ¿acaso seré yo? Dígale al que tiene al lado. La ira, mis hermanos, a veces es tan fuerte que las personas actúan sin considerar las consecuencias. Mire, deje un apartado ahí en Santiago y vaya por favor a Proverbios 14, para que veamos esto, que las personas actúan sin considerar las consecuencias de la ira. Proverbios 14, 17, ¿lo tiene? ¿Cómo que no lo tiene? Ah, ¿verdad? Proverbios 14, 17. Vea lo que dice. El que fácilmente se enoja, ¿qué dice? Hará locuras, ¿sí o no? El que fácilmente se enoja, hará locuras. Y es verdad, lo podemos ver, mis hermanos, todos los días. Donde quiera que vayamos, vemos que la gente hace locuras cuando se enoja. Se bajan del coche y lo primero que hacen es romperle los cristales al otro coche que se le atravesó. ¿Sí o no? Es una locura eso. Y el cuate no se quiere bajar del coche porque dice, no, si eso lo hizo el coche, imagínate lo que me puede hacer a mí. Si me bajo, así me va. ¿Sí o no, mis hermanos? Espero que no sea usted el que agreda a mi hermano. ¿Sí? Dice, y el hombre perverso, ¿qué? Será aborrecido. Mire, no sé cuántos recuerdan. Hay algunos que están en el grupo de la iglesia, en el WhatsApp. Los que no estén, luego me pasa conmigo y lo agrego. Les mostré un video que supuestamente después dijeron que era falso. Pero lo que no era falso, mis hermanos, es que una casa estaba totalmente destruida. No sé si la vieron en el video. ¿Cómo estaba esa casa? A través de la ira de un joven que supuestamente le castigaron un celular. ¿Cómo estaba la casa, mis hermanos? Eso, los que vieron ese video, es lo que provoca la ira. Provoca eso la ira. Una ira descontrolada, si no te agreden a ti en lo físico, pues agreden otras cosas, mis hermanos. Yo he ido a casas
A lo mejor por eso no me invitan algunos, ¿verdad? Porque he visto en casas, en las recámaras, golpeadas y hay un hoyo ahí. ¿Y qué pasó aquí, hermano? No, nada, es que me quise recargar y me fui de paso. Ah, ¿de veras? Porque aquí parece como que aquí está un puño, ¿no? ¡Ábreme la puerta! ¿Cuántos han hecho eso? No levanten la mano, hermano. Pero ¿cuántos han hecho eso? Y que pateas la puerta y la dejas toda agujereada. ¿Sí o no? Eso, mis hermanos, es ira. ¿Sí? Entonces, Sigmund Freud, ¿cuántos conocen a Sigmund Freud? Es el padre de la psicología. Él fue el creador de la psicoanálisis, ¿verdad? Y argumentaba, mis hermanos, Sigmund Freud, que los seres humanos sentían ira cuando tenían carencias de amor. Fíjese, que es decir, las necesidades de amor y cariño no eran satisfechas en las personas, ellos demostraban la ira. Qué tremendo, ¿no? Ahora sí vaya a Santiago 1:19, por favor, para ver lo que dice la palabra. Santiago 1:19. Y como que ese ruido nos sigue persiguiendo, ¿verdad, hermanos? No nos quiere dejar. Ya lo habíamos regresado y ahí viene otra vez. El Señor está probando nuestra paciencia, ¿verdad? Quiere ver si no tenemos ira aún. Santiago 1:19, ¿lo tiene? Por esto, mis amados hermanos, dígalo, es para mí. ¿A cuántos son hermanos aquí? Es para nosotros. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para irarse. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas. Sé, Padre, que algunos aún no han sido libres, pero tú, Padre, quieres hacernos libres de toda condena, de todo pecado principalmente. Pero nosotros somos los que tenemos que dejar el pecado, porque si nosotros no queremos dejarlo y lo abrazamos, ¿cómo vamos a ser verdaderamente libres, Señor? Pero ya a través de tantas enseñanzas que nos has dado en esta serie, 11 temas hoy, y algunos todavía seguimos siendo esclavos del pecado. Ayúdanos, Señor. Danos esa verdadera libertad que solamente tú nos puedes dar. Y que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento. Que tu palabra sea quien nos haga libres, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la ira. Hay dos palabras, mis hermanos, griegas, que se usan para esta palabra ira, ahí en el Nuevo Testamento. Una se define como pasión y energía, y la otra es un agitado, es agitado, así se define la ira, o hirviendo, ¿verdad? Cuando algunos dicen, me hierve la sangre, ¿verdad? Pues de eso habla la ira. Eso significa. Y no toda la ira, mis hermanos, no toda la ira es pecado. A menudo la ira resulta de una actitud pecaminosa, ¿sí? Y otras veces nuestra ira tiene una fuente justa. Lo vamos a ir viendo, mis hermanos. De cualquier manera, la ira puede convertirse rápidamente en pecado si no se maneja adecuadamente, ¿sí? El manejo de la ira, mis hermanos, es un tema importante. Los consejeros cristianos reportan que el 50% de la gente que acude para consejería tiene problemas con el manejo de la ira. El 50%, ¿sí? Y la ira puede destruir la comunicación, rompe las relaciones y arruinar también el gozo como la salud. Ya lo vimos, ¿verdad? Lamentablemente, mis hermanos, la gente tiende a justificar su ira y en vez de aceptar su responsabilidad se justifican, ¿sí? Y todos luchan en diferentes grados, mis hermanos, con la ira. Todos luchamos, dijo el otro, ¿verdad? Afortunadamente la palabra de Dios contiene principios
sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa, mis hermanos, y cómo vencer la ira pecaminosa. Como le decía, no toda la ira es pecado, mis hermanos. Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba a menudo, llamada justa indignación, así le llama la Biblia. Y Dios, por ejemplo, está airado. Deje un apartado en Santiago, y vamos a Salmo 7 para ver que también Dios, pues, Él tiene también ira, pero es una ira santa, mis hermanos. Vea, Dios está airado. Salmo 7, verso 11, por favor. Salmo 7, verso 11. ¿Lo tiene? Dice, Dios es juez justo. Y Dios está ¿cómo? Airado ¿contra quién? Contra el impío todos los días. Esa es una ira santa, mis hermanos. ¿Sí? Versículo 12 dice, si no se arrepiente, él, o sea el Señor, va a afilar su espada, ¿verdad? Y armado tiene ya su arco y lo ha preparado. A ver, todos díganle, ay, santo. Y a los creyentes, mis hermanos, se les permite estar airados. Y algunos van a decir, aleluya, qué bueno. Vea lo que dice Efesios 4:26, por favor. Se nos permite estar airados. ¿Sí? ¿Ya lo tiene Efesios 4:26? Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. ¿Ya ve? Nos podemos airar, pero debemos de tener cuidado de no pecar, mis hermanos. ¿Sí? Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y como le decía, mi hermano, se usan dos palabras griegas para la palabra ira. Una significa pasión, energía, y la otra significa agitado o hirviendo, ¿verdad? Y bíblicamente, mis hermanos, la ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver problemas. ¿Sí? Porque es un sentimiento que está ahí, mis hermanos, la ira. Y Dios la puso ahí. Dios no se equivocó, pero nosotros no sabemos manejarla. Es por eso que la ira Dios nos la da para poder resolver conflictos, problemas, situaciones. Y le doy algunos ejemplos. Ejemplos de la ira bíblica que incluyen la confrontación, por ejemplo, de Pablo con Pedro. ¿Sí? Vaya ahí a Gálatas 2:11. Entonces Pablo confronta a Pedro por su mal ejemplo, fíjese. Gálatas 2:11. ¿Lo tiene? Gálatas 2:11. ¿Lo tiene listo? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque era de condenar. Y versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, contagiaba, fíjese, a los otros judíos. Llegaban otros judíos que tenían pues alguna autoridad, ¿verdad? Jerárquica, eclesiástica, y Pedro se hacía a un lado, se apartaba de los gentiles y se convertía en un judío y dice, no, yo no tengo nada que ver con los gentiles. Y los otros judíos que estaban ahí conviviendo también se hacían para atrás y decían, bueno, pues Pablo lo está haciendo. ¿Cómo nosotros damos ejemplo, mis hermanos, de nuestra vida? Y es lo que está diciendo el versículo 13, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Fíjese, Pablo le dijo a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, lo estaba confrontando, mis hermanos. Y ¿sabe una cosa? Créame, mi hermano, que confrontar a alguien, enfrentar a alguien no es fácil cuando se tiene que confrontar. ¿Sí? No es fácil. Cuando se tiene que confrontar en su corazón. ¿Y sabe una cosa?
Mira, a mí me ha pasado, cuando tengo que confrontar alguna situación que requiere ser confrontada, no crea que yo llego bien valiente y, no, sí, yo ahorita, no, el corazón está a 1000 por 1, tac, 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 tac. En serio, se lo digo. No es fácil confrontar a alguien con la situación o con su pecado, pues, ¿sí? Entonces el corazón está palpitando rápidamente, pero ¿sabe qué? Tenemos que armarnos de valor para poderlo hacer. Inmediatamente, en cuando te das cuenta que hay una situación que está pasando, tienes que tomar cartas en el asunto. No es fácil, pero se requiere de la ira santa para poder hacerlo. Y a mí me ha pasado, hermano, que ay, no quiero, Señor, pero tienes que hacerlo. Está bien, Señor. Ajá. Porque no es fácil, mis hermanos, confrontar a los hermanos. Y tenemos que armarnos de ese furor, de esa furia, ¿verdad? De esa ira, que furor y furia son sinónimos de la ira. Tenemos que armarnos de esto para poder tomar cartas en el asunto, que sabes que si no lo haces, puede afectar la congregación, ¿sí? Y yo lo viví, mis hermanos, yo lo experimenté, pero no es fácil. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y ya está por demás platicar, muchos ya lo saben, ¿verdad? Lo que sucedió hace ya tiempo, más de un año. Y pues cuando confrontas a las personas, o una de dos, o se arrepienten o se enojan y se van. Y normalmente es el segundo, se enojan y se van, ¿verdad? Cuando confrontas a las personas. Pero muchas veces los pastores no confrontan a las personas con su pecado porque no quiere que se les vaya el diezmador. Está en pecado, pero es que diezma bien. Y no, mis hermanos, tenemos que enfrentar, así sea quien sea, ¿sí? Tenemos que enfrentar la situación, pero para eso necesitamos de la ira santa, para poder enfrentar y confrontar a las personas. Otro ejemplo, mis hermanos, de una ira santa fue David, que disgustado al escuchar al profeta Natán, le compartía a él de una injusticia. Mire, vaya segunda de Samuel 12, segundo libro de Samuel 12, segundo de Samuel 12, verso 1, y vamos a leer. ¿No tiene? Segundo de Samuel 12:1 dice: Jehová, el Señor, nuestro Dios, envió al profeta Natán. ¿A dónde lo envió? Envió a Natán a David. Y viendo a él, le dijo: había dos hombres, fíjese, llegó Natán, el profeta, con David, se presentó ante él y comenzó, en cuanto lo vio, comenzó a narrarle una historia, ¿sí? O sea, tuvo sabiduría de parte del Señor cómo enfrentar la situación. Le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, un hombre rico, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Fíjese, la ira santa, ¿verdad? David se enojó y dijo: ¿cómo? ¿Verdad? En gran manera contra aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre que había tomado la corderita que no era de él, ¿verdad? Y se enojó, ¿verdad? Y le dijo a Natán, David, le dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, estaba enojado David por la injusticia que estaba escuchando que se había cometido, ¿verdad? Y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ve el versículo 7, dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y lo empieza a exhortar. Y David, mis hermanos, se encendió en ira justamente. Pero el profeta Natán había sido enviado por parte del Señor, porque David ya había pasado más de un año, mis hermanos, y David dijo: no, pues ya no pasó nada,
ya Uziel ya se murió, pues Betsabé ya está conmigo, ya está esperando un hijo, ya nadie se dio cuenta. No, el Señor se da cuenta. Y tarde que temprano, mis hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y David pensó que ya había pasado, por eso el profeta Natán llegó de parte de Dios y lo confrontó con su pecado. Y era la ira justa, ¿verdad? ¿Usted se puede imaginar esa escena? Qué tremendo, ¿no? Y último ejemplo, mis hermanos, de cómo la ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver conflictos, a resolver problemas. Y Jesús, ¿verdad? Vaya buscando Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13, y vamos a ver a nuestro Señor Jesús airado de la manera en que algunos judíos habían, o más bien por la manera en que algunos judíos habían corrompido la adoración en el templo de Dios allí en Jerusalén. Juan, capítulo 2, verso 13. Vamos a ver aquí cómo el Señor Jesús también se enojó, pero era una ira santa, mis hermanos, sí, para resolver un conflicto. Pero algunos, en vez de resolver un conflicto, lo hacen más grande el conflicto, con la ira, ¿verdad? ¿Lo tiene Juan 2:13? Dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, un azote es como una soga con varias tiritas así. No era algo que flagelaba, no, mis hermanos. Era algo que pegaba y dolía, pero sin lastimar, pero dolía. ¿Sí? Un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y ya usted ya conocerá la historia, ¿no? Pero el Señor tuvo una ira santa. Se enojó porque estaban utilizando el templo para algo que no era. El templo era para alabar, para adorar, no para vender. ¿Sí? Y nótese que ninguno de estos ejemplos, mis hermanos, de ira involucró la autodefensa, sino la defensa de otros o la defensa de un principio bíblico. ¿Lo notó? ¿Sí o no? Y mire, mi hermano, la ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo. ¿Sí? Regresemos a nuestro texto base para ver los detalles. Santiago 1:19. Vamos a ver los detalles sobre esta ira. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sabe una cosa, mi hermano, nosotros podemos aprender cómo ser tardo para airarnos. Podemos aprender primero a ser pronto para oír y tardos para hablar. Podemos aprenderlo. Miren, mucha de nuestra ira, mis hermanos, y enojo proviene de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás, porque pues queremos nosotros satisfacer lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Pronto para oír, mis hermanos, es una manera de estar centrados en los demás. ¿Sí? A veces, mire, a mí a veces me pasa, ¿sí? Que está hablando el otro hermano y yo quiero hablar y lo interrumpo. No levante la mano. Pero a veces a mí me pasa eso, y a veces mi esposa me dice: oye, espérate, deja que termine de hablar el otro hermano y luego tú ya hablas, ¿no? Tenemos que ser tardos para oír. Prontos para oír, perdón. Prontos para oír, estar atentos. ¿Qué es lo que va a decir el hermano? ¿Escuchas? ¿Ya terminaste, hermano? No, y déjame que... Ok, te espero, ¿no? Y más las hermanas, pues, que hablan más, ¿verdad? Tienes que esperar a que terminen de hablar. Entonces ya una vez que terminó de hablar, ahora sí, tú hablas. Sí, es una manera, y tardo para hablar, mis hermanos, es una manera de estar centrados en los demás, ¿sí o no?
Pronto para oír y tardo para hablar. Ahora yo le hago una pregunta. Pero ¿no nos ha enseñado la naturaleza lo mismo que el apóstol aquí nos está enseñando? La naturaleza, mire, vea, ¿cuántos oídos tiene? 2. Entonces tiene que oír 2 veces. ¿Cuántas bocas tiene? ¿Cuántas lenguas tiene? No me diga de qué tipo, pero ¿qué lengua tiene? Tiene una boca, ¿verdad? Y la lengua, mis hermanos, está detrás de los labios y de los dientes, bien resguardada. Pero a veces se escapa, ¿verdad? La lengua. No por nada Santiago, que más adelante lo veremos en otro tema, no por nada Santiago le dedica un solo capítulo a hablar de la lengua, mis hermanos. Porque la lengua es un pequeño fuego que quema un bosque, dice Santiago. Entonces por eso tenemos que ser tardos para hablar y prontos para 1, 2, escuchar. Mira, si de este lado ya se te cansó este oído, volteate del otro. 2 veces. Tenemos 2 oídos, mis hermanos. Entonces tenemos que oír 2 y hablar 1. ¿Se fija qué sabio es nuestro Dios? Ahora imagínense nomás una sola oreja y 2 lenguas. ¿Cómo estaría eso? Dios no se equivoca, mis hermanos. Dios sabe lo que hace. Tenemos 2 oídos para oír 2 veces y una lengua para hablar solo 1 vez. ¿Sí? Así es. Tardo para airarse, porque la ira, luego dice tardo para airarse, ¿verdad? Tardo para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mira, si tú escuchas, vas a aprender a controlar la ira y no hablar inmediatamente, no querer interrumpir, no dejas que hable el otro, ¿verdad? No, deja que hable, espera que hable, esperemos a que hable nosotros. Y una vez que hubieron terminado de hablar, ahora sí, nos toca, ¿verdad? Y a eso se le llama comunicación, ¿sí o no, mis hermanos? Está el emisor, quien da el mensaje, y está el receptor, quien recibe el mensaje, ¿sí? Pero para que haya una comunicación, el que va a recibir el mensaje, pues tiene que esperar a que el mensaje sea totalmente recibido, ¿sí o no? O tú contestas un correo electrónico cuando el otro apenas lo está escribiendo, o el WhatsApp, o lo que hagas. No, te esperas a ver qué te va a decir para poderle contestar, ¿no? ¿O no? O le contestas ya inmediatamente antes de que te conteste todo, ya le contestaste todo el mensaje. ¿No, verdad que no? Lo mismo tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que ser tardos para airarnos. Y a la luz de la naturaleza, mis hermanos, de la tentación y de la bondad de Dios, mis hermanos, debemos de tomar especial cuidado en ser tentados para airarnos, ¿sí? Debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios, mis hermanos, ¿sí? Nuestra ira siempre defiende nuestra propia agenda, defiende lo que nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos. La ira se vuelve pecado cuando el objetivo de Dios es distorsionado, mis hermanos. Vaya por favor a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, verso 31. 1 Corintios 10, verso 31. Y es 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, ¿ya vio? Sino el de muchos, para que sean salvos. Tenemos que buscar el beneficio de los demás, no nuestro propio beneficio. Y eso nos va a ayudar mucho, mis hermanos, a controlar la ira. ¿Cuántos dicen amén? La ira, mis hermanos, se vuelve pecado cuando se deja que la ira persista. ¿Sí? Vaya por favor una vez, bueno, se los leo, Efesios 4:26, que dice que debemos de irarnos, pero no debemos de pecar. O
sea, sí podemos enojarnos, sí podemos airarnos, pero sin llegar a consumir el pecado, ¿sí? Porque si no, dice el versículo 27 de Efesios 4, que ni deis lugar al diablo, ¿sí? Alguien que es nuevo hombre, alguien que ha nacido de nuevo, y yo la verdad no sé, cada uno de ustedes debe de saber, bueno, sí lo sé, se nota cuando alguien ha nacido de nuevo, y se ve en su actitud, en su vida, se nota cuando alguien ha nacido de nuevo, ¿sí? Pero el nuevo hombre puede airarse, pero no va a pecar, ¿sí? El nuevo hombre sabe cómo dejar ir su enojo para que de esta manera no le dé oportunidad al diablo, ¿sí? Puedes enojarte, pero sabes hasta dónde, porque si sigues, entonces le estás dando lugar al diablo. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Y aquí, mis hermanos, se sugiere que se puede evitar que la ira se degenere en pecado si le pone un límite de tiempo estricto, ¿sí? No se ponga el sol, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos han manejado o han ido en la carretera cuando está amaneciendo o atardeciendo? Que le pega el sol de frente. ¿Cómo es ese sol? Encandila, ¿no? Cuando de repente como eso de las 7:30, 8, es cuando el sol como que está así, sale, no puedes ni ver. Y pones el parasol y ni aún así, los que manejan en las carreteras, ¿sí o no, hermanos? No puedes ver. Es ese que vas tú ahí por el freeway, ¿no? Y el sol te encandila y no puedes ver y no te deja ver. Pues la ira, mis hermanos, es así. A los que les ha pasado eso, así es la ira, te encandila, no te deja ver. ¿Sí? No te deja ver. Es como ese sol que es del amanecer, del atardecer, que refleja su incandescencia de tal manera que actúas cegado. ¿Sí o no? El sol te ciega. Y a unos así la ira, se dejan cegar por la ira y actúan en su coraje. Y ya después que hubieron descargado toda su ira, es cuando reaccionan y dicen, ay, ¿qué hice? Y no, mis hermanos, debemos de tener cuidado con eso. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántos matrimonios o familias después de una discusión se han ido a la cama sin resolver sus conflictos? No levante la mano, pero ¿cuántos lo han hecho? Usted se enoja, tiene una discusión, ya sea con sus hijos o con su esposo o su esposo, y deja el conflicto ya así sin resolver y se va a la cama. ¿Sí o no? ¿Sí? La obra del diablo, mis hermanos, es acusar y es dividir a la familia y a la familia de Dios también. Debemos de resolver también nuestros conflictos entre nosotros de inmediato, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar sembrando a la discordia entre nosotros. Y eso mismo sucede en la familia, mis hermanos. ¿Sí? Cuando abrigamos ira en nuestro corazón, hacemos el trabajo del diablo por él. Si lo hacemos bien fácil, bien sencillo. En vez de utilizar la energía generada por la ira para atacar el problema, mis hermanos, en sí es la persona quien es atacada en su lugar. Nos desquitamos. ¿Sí o no? Nos desquitamos con el esposo, con la esposa o con los hijos. Descargamos nuestra ira. Y nos vamos a dormir sin resolver el problema. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no esperes a que el sol ya se meta. Resuelve el conflicto inmediatamente. No permitas que la amargura del que ha sido ofendido crezca. Arregla tu asunto. ¿Cuántos lo van a hacer? Nada más uno, gloria a Dios. Efesios 4:15, mis hermanos, y 29, dice que debemos de hablar la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros. ¿Sí? Y no permitir que salga de nuestra boca palabras corrompidas y destructivas. Efesios 4:15 y 29. ¿Lo tiene?
Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Tenemos que crecer en el amor, mis hermanos. Dios es amor. Luego dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando algunos se enojan y se dejan cegar por su ira, ¿qué es lo primero que sale de su boca, mi hermano? ¡Aleluya! ¡Dios te bendiga! ¿Sí? Cuando usted se enoja y que se deja cegar por su ira, pues salen palabras corrompidas. ¿Sí o no? Y dice aquí que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Y la necesaria, ¿para qué? Para edificar, para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que salga de nuestros labios, mis hermanos, debe de ser solamente para edificación y no para corromper. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, mis hermanos. Y desafortunadamente, esta venenosa manera de hablar es una característica común del hombre caído. Vaya por favor a Romanos 3:13. Romanos 3:13. ¿Lo tiene? Dice Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Qué tremendo, ¿no? Y hay muchos cristianos que están así, mis hermanos, que están llenos de amargura y de su boca sale solamente veneno. Pero una cosa sí le digo, mi hermano, dice la palabra del Señor, y Jesús mismo lo dijo, que cada palabra que salga de nuestra boca, el Señor va a hacer juicio por cada palabra que salga de nuestra boca. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, y más ahora que sabemos lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? La ira se vuelve pecado entonces, mis hermanos, cuando se le permite desbordarse sin restricción, dado como resultado un escenario en el que todos a su alrededor resultan lastimados, dejando devastación a su camino, usualmente con consecuencias irreparables, mis hermanos. La ira es como un huracán, ¿sí? Es como un tornado. ¿Ha visto los tornados? Sobre todo en el norte de Texas, ¿no? ¿Cómo dejan las casas? Así es la ira, mis hermanos. La ira que no es controlada es como un torbellino, es como un tornado, es como un huracán. ¿Cómo quedó Florida ahorita con el huracán? Así es la ira, mis hermanos. O sea, hace devastación, ¿sí? Y resulta, mis hermanos, de esta devastación, de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Resultan lastimados los que están a nuestro alrededor, mis hermanos, ¿sí? Y dejamos consecuencias aún irreparables. Mire, vaya a Proverbios 29:11, por favor, para ver una vez más lo que dice la palabra del Señor. Ya lo vimos al principio, pero lo vamos a ver otra vez. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio. ¿Cuántos necios hay aquí? No levante su mano. Mas el sabio al fin la sosiega. El que es sabio, el que es necio, y ya vemos lo que significa necio, ¿verdad? Es alguien que es tonto, alguien que es, ya lo vimos, ¿verdad? Que es torpe, eso significa la palabra necio. Alguien que es torpe, que es tonto, le da rienda suelta a su ira de tal manera que destruye todo lo que hay a su alrededor. Destruye a sus hijos, destruye a su esposa, lastima su corazón
y deja una devastación total. Mas el sabio, ¿qué dice? La sosiega, o sea, calma su ira, ¿verdad? A ver, yo quiero invitarle, ahora sí, levante su mano. A ver, levante su mano todos, levanten su mano. Póngala en su cabeza. ¿Todos? Ahora sí hágale, quieto chiquito. Quieto chiquito. Calme su ira. La ira, mis hermanos, también se vuelve pecado cuando el airado rehúsa ser tranquilizado. Ya cálmate, no, déjame, agárrame porque lo golpeo. ¿Ha visto esos? No, ya, tranquilo, ya, aquí ya quedó todo. No, a mí déjame, yo voy. No. Y vas y te dan un pan de trompos, te tumban y ahí vas otra vez y te levantas para que te den otro par. ¿Sí o no? Es que vemos, eso así está hoy en día la sociedad, mis hermanos. Nos da risa, pero es verdad. Así está la sociedad. ¿Sí? Y luego después guarda rencor, ¿verdad? O lo guarda todo en su interior. Y esto puede causar depresión e irritabilidad. Sí, irritabilidad por cosas pequeñas, mis hermanos. Con frecuencia con cosas sin relación alguna con el problema de fondo. Y ve ahí en Efesios 4:30, por favor, para que veamos esto. Efesios 4:30. ¿Lo tiene? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y versículo 31, ¿qué dice? Quítese. Ahí está, quítese. ¿Quién se tiene que quitar? ¿Dios nos tiene que quitar eso o nosotros tenemos que quitarlo? Nosotros. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces nosotros somos los que tenemos que quitarnos la ira. Y no decir, Señor, quítame la ira. No, le voy a decir, no, mi hijo, el que la tiene que dejar es usted. Ahí la tienes bien abrazada. Ahí hasta la arrullas, la acaricias, no quieres soltar, suéltala. Y a mí déjame, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a lavar los pies. Pero suelta eso, suelta tu capa. ¿Qué hizo Bartimeo, mis hermanos? Dejó su capa, dejó su orgullo, dejó su ira. Y entonces el Señor pudo hacer el milagro en su vida. Pero nosotros tenemos que quitarnos, mis hermanos, la ira. Y no decirle, Señor, quítame la ira. No, déjala. Va a decir el Señor. ¿Sí o no, mis hermanos? Podemos manejar la ira bíblicamente, mis hermanos, reconociendo y admitiendo nuestra ira egoísta y errónea y el erróneo manejo del enojo como un pecado. Proverbios 28:13, por favor. Para verlo aquí. Tenemos que reconocer, mis hermanos, y admitir nuestra ira egoísta, ¿sí? Y que no hemos sabido manejar nuestro enojo, mis hermanos. Proverbios 28:13, ¿lo tiene? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿a quién? ¿Al pastor o a quién? A Dios. Tiene que confesar sus pecados, mi hermano. No encubra sus pecados. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Entonces, una vez más, tenemos que apartarnos nosotros, ¿verdad? ¿De qué? De nuestro pecado, de la ira. ¿Para alcanzar qué? Misericordia. Y el ciego Bartimeo alcanzó misericordia porque se despojó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos, o al menos... no los que vinieron, pero los que no vinieron, escucharon la predicación del viernes? Escúchenla, por favor. Dice Juan, primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Lo tiene? Hablando de confesar nuestros pecados, ¿verdad?
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, mis hermanos, para poder ser perdonados, ¿sí? Y ser limpios de toda nuestra maldad. Y esta confesión, mis hermanos, debe de ser hecha tanto a Dios como ante aquellos a quien hemos ofendido, ante aquellos quien hemos herido con nuestra ira. Tenemos que ir. ¿Cuántos lo han hecho? Tiene que ir y pedir perdón, mi hermano. ¿Sabes qué? Perdóname, ¿no? Me dejé llevar por mi ceguera, por mi ira. Tampoco debemos de minimizar ese pecado al excusarnos o echándole la culpa a otros, mis hermanos, ¿sí? Ay, no lo vuelvo a hacer, pero es que tú también me provocaste y pues tuve que reaccionar así. Eso es justificarse, mi hermano, y eso no es estar arrepentido. Cuando alguien se justifica de su pecado, no se ha arrepentido, ¿sí? Alguien que dice, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, me dejé llevar por mi ceguera, pero estoy luchando, o sea, estoy haciendo, yo sigo trabajando en mi vida. Perdóname, voy a seguir luchando, voy a seguir tratando de ya no reaccionar así. Es diferente, ¿verdad? A decir, no, pues es que tú me provocaste. ¿Sabes qué? Perdóname, pero es que tú. No, mis hermanos, eso no. ¿Sí? Podemos manejar, mis hermanos, el enojo bíblicamente viendo a Dios en la prueba. ¿Sí? No es preguntando, ¿por qué a mí? Sino preguntándole a Él, ¿qué me quieres enseñar, Señor, con esto? ¿Sí? Y eso es especialmente importante, mis hermanos, cuando la gente ha hecho algo específicamente para ofendernos. ¿Cuántos de aquí han sido ofendidos? Levante su mano. ¿Ha sido ofendido usted? ¿Sí? Y usted ahí es donde debe de ir. ¿Sabes qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Pero ahora yo le reviro la pregunta. ¿Cuántos han ofendido? Ay, hasta bajó la mano, sí, ¿verdad? Todos hemos ofendido. Nos han ofendido, pero se me hace que hemos ofendido más de lo que hemos ofendido, mis hermanos. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestra ira. ¿Sí? Santiago 1, 2 y 4, que ya hemos estado viendo. Romanos 8 del 28 al 29 y Génesis 50 al 20 apuntan todo, mis hermanos, estos tres pasajes que le acabo. Anótelos. ¿Quiere que se los dicte otra vez para que los anote? Santiago 1 de 2 al 4, Romanos 8 del 28 al 29 y Génesis 50 versículo 20 apuntan todo al hecho de que Dios es soberano y tiene completo control sobre cualquier circunstancia y persona que entra en nuestro camino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él tiene el completo control de todo, mis hermanos. ¿Somos sus hijos? Todo lo que nos pasa, mis hermanos, es con un propósito. No es que Dios ya te abandonó. No es que, ay, Señor, ¿qué está pasando? No, el Señor sabe lo que está haciendo en tu vida porque quiere formar tu carácter. ¿Sí? Entonces Dios es soberano y tiene completo control, mis hermanos, sobre cualquier circunstancia y persona que entra en nuestro camino. ¿Cuántos dicen así es? Y nada, mis hermanos, nos sucede que Él no cause o Él no lo permita. ¿Están de acuerdo conmigo? Y como todos estos versos lo dicen, mis hermanos, Dios es un Dios bueno. Amén. Y si no me cree, mire, vaya por favor al Salmo 145, verso 8. Salmo 145, verso 8. ¿Lo tiene? Salmo, libro de los Salmos, 145, verso 8. ¿Lo tiene? Dice, clemente y misericordioso es Jehová. ¿Qué más? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y luego ve el versículo 9, dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 17, vaya ahí por favor. Y dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Creo que lo volví a repetir, ¿verdad?
¿Qué hace y permite todas las cosas en nuestras vidas para nuestro bien y el bien de otros? El Señor, su misericordia. Miren, mis hermanos, reflexionemos y meditemos sobre esta verdad hasta que se mueva de nuestra mente, ¿no? Esta verdad que acabamos de leer y que baje a nuestro corazón, ¿sí? Hasta que nosotros no permitamos que esto que acabamos de leer baje a nuestro corazón, mis hermanos, no va a poder cambiar nuestra reacción hacia aquellos que nos hieren profundamente. ¿Cuál es esa verdad? Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. De la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos de ser tardos para la ira. ¿Somos hijos de Dios? Tenemos que reflejar el carácter de Dios. Ser tardo para la ira y pronto en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, mis hermanos, va a evitar que guardemos rencor hacia aquellos que nos hieren y nos ofenden. ¿Está de acuerdo conmigo? Podemos manejar el enojo bíblicamente dejando lugar para la ira de Dios, mis hermanos. Ir delante de Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Tú sabes, tú conoces la situación y ves que es injusto lo que me están haciendo o lo que me está pasando, pero lo pongo en tus manos para que se haga conforme a tu voluntad. Esa debe de ser nuestra oración, porque dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Pero no, nosotros queremos vengarnos, queremos saciar nuestra ira. Y no, mis hermanos, ¿sí? Esto es especialmente importante en casos de injusticia, mis hermanos, especialmente cuando es hecho por hombres malvados hacia gente inocente, ¿sí o no? Entonces, tanto Génesis 50:19 como Romanos 12:19 nos dicen que no juguemos a ser Dios. Vaya por favor a Génesis 50, verso 16 para que lo veamos. ¿Lo tiene? Génesis 50, verso 16. Fíjese, está hablando aquí, el contexto es José, que ya era emperador de Egipto, ¿no? No emperador, era gobernador de Egipto, ¿verdad? Y vea lo que dice en el versículo 16: y enviaron decir a José, sus hermanos, ¿verdad? Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fíjese, José sufrió bastante a causa de una injusticia. Le tuvieron envidia y lo vendieron como esclavo. Y luego, una vez que fue vendido como esclavo, lo acusaron falsamente de inmoralidad sexual, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel. Estuvo en la cárcel y después de estar en la cárcel, ¿qué le sucedió? Pues fue emperador, pero siempre sufrió. Vendido como esclavo lo acusaron de algo le hicieron una acusación falsa y luego lo metieron en la cárcel y en la cárcel estuvo mucho tiempo, ¿verdad? Y él jamás guardó rencor, mis hermanos, porque vea lo que dice el versículo 18 que estamos viendo de Génesis 50. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos, dice. Y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿quién soy yo para juzgarles? ¿Quién soy yo para condenarles?, decía José. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y sabes una cosa, mi hermano, de todo lo malo que te pueda suceder, el Señor hace cosas buenas, como lo hizo con José, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con muchos, mis hermanos, aún con David. Sí, Él de lo malo hace cosas buenas, mis hermanos. Dios es recto y justo y podemos confiar en Él, mis hermanos, quien conoce todo y lo ve todo, para actuar con justicia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya a Génesis 18:25, por favor. Génesis 18:25.
Fíjese lo que dice ahí: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿verdad? Y podemos manejar el enojo, mis hermanos, bíblicamente, no devolviendo mal, ¿verdad? No devolviendo el mal por el bien. Génesis 50:21, una vez más, es el último versículo de ese libro de Génesis. Dice: ahora pues, no tengan miedo, le dice, ¿verdad? Les dice José a sus hermanos: no tengan miedo. Yo les voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. O sea, José no guardó rencor, mis hermanos. No se airó contra sus hermanos. Él tenía el poder y la autoridad para destruir sus vidas, ¿sí o no? Porque ya era el gobernante y tenía un ejército poderoso de esa época y podía destruirlos. Pero al contrario, les dijo: no, ¿saben qué? No tengan miedo. Todo esto, ustedes se hicieron mal contra mí, pero el Señor lo hizo bueno. De tal manera que estamos siendo perseverados. El pueblo de Dios está siendo perseverado. Romanos 12:21 dice: y no se han vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esta, mis amados hermanos, es la clave para convertir nuestra ira en amor. Amén. Y así como nuestras acciones fluyen de nuestro corazón, mis hermanos, así también nuestros corazones pueden ser alterados por nuestras acciones también. Mire, vaya a Mateo 5:43, por favor. Dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero algunos dicen: no, yo como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No importa que sea pariente. Se le agregan eso para que rime, ¿verdad? No importa que sea pariente, dicen. Pero vean lo que dice el versículo 44 de Mateo 5. Dice: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos lo van a hacer? Qué difícil es hacer eso, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestra ira y nos olvidamos de este principio que Jesús nos está enseñando, ¿sí? Que debemos ¿de qué? De bendecir a los que nos maldicen, de hacer bien a los que nos aborrecen y de orar por los que nos ultrajan y los que nos persiguen. ¿Se fija? Y luego el versículo 25 añade, el 45 dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si el Señor hace salir su sol sobre todos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquel que o bendecir a aquel que nos maldice? Versículo 46 dice: porque si amas a los que te aman, pues qué recompensa tienes, ¿verdad? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los que no conocen a Dios? Sí. Y si saludas a tus hermanos, dice: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, mis hermanos, podemos cambiar nuestros sentimientos hacia otros, cambiando la manera en que decidimos actuar hacia esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues vamos ya para concluir, mis hermanos. Para concluir, para ir aterrizando, ya por último, mis hermanos, debemos actuar para resolver nuestra parte de este problema, ¿no? Proverbios 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. ¿Sí? No podemos, mis hermanos, controlar la manera en que los demás actúan y respondan. No, eso no lo podemos controlar nosotros. Pero sí podemos, mis hermanos, hacer los cambios necesarios para hacerlo por nuestra parte. O sea, nosotros somos los que tenemos que cambiar, mis hermanos. Y tenga en cuenta que nuestro principal enemigo no son las otras personas, ¿sí? Porque nuestra lucha no es ni con carne ni con sangre, sino contra poderes, mis hermanos, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6:12.
Y cualquier situación, mis hermanos, por la que podamos estar enojados, es en última instancia un resultado de nuestra naturaleza caída, mis hermanos, de nuestro mundo, ¿no? La solución al problema, mis hermanos, humano del pecado, ¿quién es? Jesús. Jesús es la solución al problema del pecado. Entonces, en lugar de luchar, mis hermanos, unos contra otros, hacemos bien en luchar contra nuestro propio pecado, ¿no lo cree? Esa es la verdadera lucha. Tenemos que luchar contra nuestro pecado, el pecado de la ira. Nos mantenemos firmes en la fe y compartimos, ¿verdad?, el evangelio, mis hermanos, de Jesucristo, y esperamos con esperanza el regreso de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Entonces, conquistar, mis hermanos, nuestro temperamento no es algo que suceda de la noche a la mañana, conquistar nuestro temperamento. Pero a través de la oración, pidiendo ayuda, el estudio de la Biblia, mis hermanos, y la confianza en el Espíritu Santo de Dios, se puede vencer la ira. ¿Cuántos dicen amén? Así como hemos permitido que la ira se haya atrincherado, mis hermanos, en nuestras vidas por la práctica habitual de la ira, también debemos de practicar responder correctamente hasta que se convierta en un hábito, mis hermanos, que resplandece, o más bien que reemplace nuestras viejas actitudes. Amén. Nos falta mucho, ¿no lo cree? Nos falta mucho. Así que perseveremos, mis hermanos, y sigamos caminando hasta llegar a la meta y alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Así que pídale a Dios, mi hermano, que lo ayude a procesar su ira de una manera saludable, sin que se convierta en pecado. Cuanto más practique, mis hermanos, métodos saludables para procesar su ira, más fácil se volverá. Póngase de pie, abra el libro de Santiago 1, verso 19. Vamos a leerlo, hacemos una oración y nos despedimos. Santiago 1, verso 19. Léalo junto conmigo. Y si es posible leerlo en voz alta, léalo también. Dice Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás hablando a nuestras vidas. Y tú lo que quieres, Señor, es llevarnos a la verdadera libertad. A la libertad que tú nos ofreces, Señor. No como el mundo la da, sino como tú nos la das a nosotros. Pero a veces no queremos, Señor. No queremos tener ese compromiso, ni hacer ese compromiso contigo. Abrazamos nuestro pecado, abrazamos la ira y a veces perdemos el control, Señor. Pero a partir de hoy, de este día, queremos, Señor, delante de ti, prometerte que queremos controlar la ira, Señor. Queremos quitarla de nuestras vidas. Ya no queremos ser controlados por ella, sino que nosotros queremos controlar nuestro temperamento, nuestro carácter explosivo, que a veces nos ha llevado a problemas, a situaciones que nos hemos metido en problemas grandes a través de nuestra ira. Con un conflicto con un vecino, con un conflicto en algún familiar, con nuestros mismos hijos, con nuestra misma esposa, esposo, y todo porque nos dejamos llevar por la ira. Pero Padre, a partir de este día, nosotros queremos dejar a tus pies
este sentimiento, este pecado que no nos permite avanzar en tus caminos, Padre. Te rogamos, Señor, que nosotros podamos ser, como Santiago dijo, que podamos ser prontos para oír y tardos para hablar, porque la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Lleva con bien a nuestros hermanos, que esta semana que comienza, Señor, sea de bendición. Fortaléceles, Señor, en su trabajo, en sus hogares, en su vida cotidiana de día a día, y que cada día ellos puedan buscarte más y más de ti, Señor. Que puedan ser apasionados de tu palabra, que puedan ser apasionados de caminar en obediencia y en santidad, Señor, porque tú vienes pronto. Bendice a todos mis hermanos que están ahí aquí y los que nos ven por internet también, Señor. Bendíceles y guárdales en el nombre de Jesús. Amén y amén.